Bien. Preguntas o respuestas preguntas que quieran hacer o alguna duda, por favor levanten la mano. Eh, en la aplicación hay ponen la manito y se le dará la palabra. Bien. Vamos a comenzar el tema de la tarde-noche de hoy, que nos habla la diabetes, específicamente diabetes tipo 2, las memorias emocionales de la diabetes, cómo se trabajan, cómo se pueden trabajar. Y bueno, y estaremos por acá compartiendo en pantalla algo también para poder entender. Recuerden que dudas o preguntas pueden alzar la mano y se le dará la posibilidad para que ustedes puedan preguntar. Darle las gracias a todos los presentes que están acá y que bueno, les ha interesado este tema. Aquí tenemos la diabetes tipo 2. La presión médica es una enfermedad crónica que dura toda la vida. Es una de las cosas que nos comenta la versión médica. Y la versión ancestral nos dice la percepción y pensamiento moldean el sistema nervioso central. Conocimiento y sabiduría pueden ser aprovechados en este caso para los temas para restablecer un bienestar y la salud en muchos seres humanos. Por acá tenemos una pequeña reflexión. Conocimiento más sabiduría. Solo así puedes elegir un nuevo camino para crear estados de bienestar en ti y en la naturaleza. Vamos a entender, a ver, conocimiento es esto que están ustedes obteniendo hoy, lo que pueden leer por un libro, lo que alguien le comparte. Sabiduría es la elección de transitar un camino, de poder incorporar algo. Muchas veces estamos en los lugares y solamente nos quedamos con el conocimiento, con lo que escuchamos. Ya la sabiduría es un tema de elección, es cuando yo incorporo algo en mí. Cuando yo incorporo una técnica, cuando yo elijo transitar un camino. Como siempre he dicho, acá en la psicobiodescodificación tenemos un 50 con un 50. Nosotros compartimos con ustedes un conocimiento. Este conocimiento ya está incorporado, por lo tanto estaríamos hablando de que en este caso en mí, que lo he compartido, como en otras personas como el doctor David Hidalgo cuando nos ha acompañado en los cursos, eh, Nicolás Pascual Calcina, que ha estado también en cursos con nosotros acá en el centro universitario, estaríamos compartiendo un conocimiento ya en nosotros que es una sabiduría. A ustedes les queda poder incorporarlo, poder integrarlo, pero sí tener presente que cuando integras conocimiento y sabiduría, solo así puedes elegir un nuevo camino para crear estados de bienestar. Muchas veces se quedan en el conocimiento, no pasan a la acción y creo que bien está. Nadie está obligado a pasar a la acción, pero recuerden algo que siempre me gusta compartir. Cuando usted tiene un tema o una dolencia y usted no pasa a la acción, quiere decir usted no da el próximo paso, puede ser que en un tiempo X determinado usted se sienta bien, usted mejore y todo esté bien, pero eso puede regresar. Bien, y muchas veces cuando regresa ese síntoma o ese malestar, puede regresar con mayor intensidad. Bien, entonces cada cual elige un camino y bien, creo que está muy bien porque es bueno que sepan cómo pueden estar, qué puede estar sucediendo también. Bien, entonces, diabetes tipo 2.
diabetes, glucosa e insulina. Vamos al final la diabetes tipo 2. Dieta también, alimentación, pudiéramos estar hablando por acá, formas de vida. Para esto vamos a ver, les quiero compartir algo primero antes de comenzar el tema de la diabetes. La diabetes tiene un tema, diferentes personas ya han hablado y han puesto sus conceptos. El Centro Universitario de Alternativas Médicas tiene a cargo del doctor David Hidalgo, generaron un grupo de ayuno, donde es un ayuno hídrico, donde se hace por 3 días, es decir, en 3 días, en el mes se toma solamente agua, después se sigue una serie de alimentación y demás. Y muchas de las personas que están en ese grupo son diabéticos. ¿Y qué hemos observado? Bien, primero que se observó que muchos de los pacientes que eran diabéticos, aún sin comer, solamente tomando agua, porque en teoría usted dijera, si a mí lo que me sube los niveles de glucosa en sangre es el alimento, si dejo de comer, en teoría debe de disminuir los límites de glucosa en sangre. Bien, una relación que en teoría estaría bastante aceptada teóricamente, pero cuando fuimos a la práctica, ¿qué vimos? Que ninguna de las personas que dejaban de comer, los límites de glucosa se le mantenían en cifras normales. Inclusive muchos de ellos subían los límites de glucosa. Ya el tercer día comenzaban a descender algunos límites de glucosa en sangre. Y eso fue algo que nos llevó a reflexionar y a pensar. Es verdaderamente un tema de insulina, lo de la diabetes, estamos hablando de diabetes tipo 2, no estaríamos hablando de la diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 tiene otros temas. Bien, sabemos que la diabetes tipo 1 sí es un tema específicamente del páncreas, de la no producción de insulina. Entonces ahí nos quedamos reflexionando y hemos llegado a algunas conclusiones, que es parte de lo que estaré compartiendo con ustedes acá en el día de hoy. Para hablar de la diabetes y desde este punto de vista, estaríamos por acá hablando un poquito de los tipos de fibras nerviosas. Vamos a ver, las fibras nerviosas, la función de estas fibras nerviosas, ¿no es verdad? Están hacer que un cierto tipo de información viaje a través de nuestros órganos y tejidos celulares. Es decir, ahí en ese tejido fibras nerviosas estaríamos hablando que es por donde circula la información, ¿no es verdad? Información a los diferentes lugares del cuerpo. Todas estas vías de transmisiones de datos hacen básicamente lo mismo. Existen ciertos matices y diferencias entre ellas que hacen posible que las podamos calificar según su función. Pero más o menos es lo mismo, envían información, transmiten una información. Ahí tenemos las vías de aferencias y eferencias y observar que como una letra, solamente entre la A y la E, cambian todo un significado de lo que puede estar sucediendo en nuestro cuerpo. Las vías por donde viaja la información sería por el sistema nervioso. Hay diferentes, sí, el sistema nervioso está el central, está el periférico, está el autónomo. En este caso aquí, las vías aferentes, que es la que estaríamos hablando, viajan toda la información que entra a través de las neuronas sensoriales, es decir, las que transforman la información que recogen los sentidos y la transforman en impulsos nerviosos, y las vías eferentes, que son las encargadas de proporcionar los impulsos eléctricos que están destinados a activar o desactivar ciertas glándulas o grupos musculares. Esto te lo voy a compartir esta es la versión médica, que estamos totalmente de acuerdo, pero vamos a llegar un poquitico más allá. Bien, comunicación entre las vías aferentes y eferentes.
Vamos a ver, aquí tenemos, por ejemplo, el nervio eferente, que es una comunicación específicamente de la parte sensitiva, produce impulsos externos que informan las distintas sensaciones. Es decir, viene desde la piel, como viene por ahí, pasa y llega al centro del sistema nervioso, y las vías eferentes en la parte motora que conduce los impulsos internos hacia las funciones motrices. Calificación de los nervios. Vamos a tener nervios sensoriales que reciben sensaciones a través de la piel, por ejemplo, la temperatura, el dolor, las vibraciones y el tacto. Los nervios motores que controlan los movimientos musculares, los nervios autónomos que controlan las funciones de la presión arterial, la transpiración, la frecuencia cardíaca, la digestión. Bien, y el funcionamiento de la vejiga. Aquí estaríamos hablando y que también en este sistema autónomo aparece el sistema nervioso excitado y el sistema nervioso pasivo. Vamos a ir viendo esto para decir, vamos a ir siguiéndole unos pasos para que ustedes puedan entender el primer paso. ¿Sí? Esto se llama conocimiento. Bien, después queda el próximo paso que sería la integración de ese conocimiento para que el conocimiento se pudiera convertir después en sabiduría, como habíamos dicho al principio. La vía sensitiva transmite impulsos aferentes en una porción de la piel, transmite impulsos eferentes en las estructuras de la piel. La parte motora transmite impulsos eferentes de los músculos y devuelve sensaciones de los músculos a las estructuras y ligamentos asociadas. Por lo tanto, ya el ligamento está conectado al hueso. Pues también estaríamos hablando entonces también ya de ese ligamento. Cualquier nervio que inerve un músculo también media en las sensaciones de una articulación. Ya estaríamos hablando también a nivel de la articulación. Estaríamos hablando como esta parte también tiene que ver con las articulaciones, ¿no? La mixta es la combinación de las funciones cutáneas, sensitivas y motoras. Corteza motora. Aquí estamos viendo la corteza motora y que viene siendo, es decir, si ponemos nuestra manito aquí en la parte frontal, la corteza motora está aquí atrás. O si partimos desde el centro de nuestras orejitas, la corteza motora está dos deditos un poquitico más adelante. Bien, es decir, dónde se encuentra la corteza motora en nosotros es importante entenderlo a la hora de proceder o a profundizar en este trabajo. Por eso es que decíamos de ese gran conocimiento que necesitamos muchas veces para poder acceder a esta técnica. Parte motora, observamos también atrofias musculares. Vamos a ver, en la parte motora de nuestro cuerpo, en ella vamos a encontrar también la atrofia muscular, es decir, esta parte de la musculatura. También vamos a encontrar la necrosis muscular o en la piel. Eso es esa necrosis que se produce en la piel, reconocida muchas veces en la diabetes como el pie de diabético. Hacer un tema, quizás pensáramos que es un tema de la piel, pero el doctor Hammer en sus estudios pudo encontrar que en este caso, en el tema de la diabetes, cuando había necrosis en la piel, no estaba la corteza sensitiva comprometida. Estaba específicamente la corteza motora. Bien, y es muy importante entender esta parte de la corteza motora porque estaríamos hablando en breve ya de ese conflicto emocional en el diabetes. Vamos a ver, aquí tenemos también
esta imagen que nos ilustra, ¿no? Las diferentes cortezas. La corteza motora, esta que está aquí, que tiene que ver con el movimiento, motor, movimiento, desplazamiento, ajetreo. La corteza sensitiva tiene que ver con las sensaciones. Y las demás cortezas, el lóbulo parietal, la percepción, el lenguaje, la aritmética, y el lóbulo occipital, la visión, lóbulo temporal, memorias, entendimientos y habla. El lóbulo frontal, funciones ejecutivas, pensamiento, planificación, organización, control del comportamiento, regulación de las emociones. Ya aquí tenemos una visión un poquito más amplia y me gustaría, bueno, la quise compartir con ustedes para que puedan tener este conocimiento, ¿no? Es buscar, porque en cada zona de esta vamos a encontrar impactos emocionales de alguna magnitud. Aquí, en el caso de la diabetes, estaríamos trabajando entre la corteza motora y la corteza sensitiva, más en la corteza motora, pero siempre vamos a pensar que al estar tan cerca de esa corteza motora, de los sensitivos puede ocupar también aquí en la parte de las funciones ejecutivas, puede estar también tocando algún área importante. Vamos a ver, insulina, entender esto, que esto es muy importante. Bien. Y cuando hablamos de insulina, no solamente estamos hablando de esa insulina que nos administramos, estamos hablando también de la insulina que libera el páncreas. Insulina más la glucosa en la sangre tienen como resultado la obesidad. Bien. Por eso es que vemos muchas veces al diabético que puede hacer lo que quiera y le es muy difícil bajar de peso. Primero porque tiene que tomar algún medicamento, inyectarse, o porque su páncreas sigue emitiendo insulina. Lo que pasa es que la insulina no es recibida, en este caso, por la célula. ¿Ok? Entonces ya estaríamos hablando de otro conflicto. Lo que sí, insulina más glucosa, como resultado se convierte en grasa. Bien. Por eso es que el diabético, y muchas veces antes de ser diabético, cuando vas al médico y estás obeso, ya el médico te está diciendo que tienes una predisposición a los niveles de a un posible diabético o a un prediabético. Ya nos están dando los primeros anuncios que en nosotros se puede manifestar la diabetes por alguna manera. Continuamos por acá. Vamos a ver, esto es lo que nos dice la versión médica, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Es decir, esto sería lo que pasaría en nuestra sangre. Los cuadritos estos azulitos son de glucosa, la glucosa en la sangre. El triangulito es la insulina. La insulina debe de entrar, la insulina hace función de llave, es como si entrara a la puerta, ¿no es verdad? Abrieras la puerta o abrieras el llave de la puerta, pero para abrir la puerta las bisagras tienen que estar bien. Si lo que abre, lo que hace que abra la puerta y cierre la puerta son las bisagras. Por lo tanto, estaríamos hablando que usted puede, si la bisagra está bien, abrir la puerta completa, o si las bisagras están duras, no puede abrirla, o no la puedes abrir, o solamente la vas a abrir un poquito. ¿Qué sería entonces la bisagra aquí en una cosa simultánea? Esto es para poner un ejemplo. Estaríamos hablando de los transportadores de la glucosa, quiere decir que se abran para poder transportar esa glucosa a la célula. Aquí las memorias emocionales de la diabetes. Estamos viendo la memoria emocional de la diabetes es la memoria de abandono. No hay, de eso a mí me queda totalmente convencido. El diabético tiene memorias de abandono. Vamos a seguir un plano biológico, un pensamiento biológico. Quiero que me acompañen. Si tienen duda, me preguntan.
Pensamiento biológico. Biológicamente, los mamíferos, cuando estamos solos, estamos en peligro, en modo de supervivencia. Estar en peligro es estar en forma excitada, es estar así, en peligro, porque puede llegar el depredador en cualquier momento. Peligro, excitación, sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y periférico, excitado. Cuando estamos en peligro, muchas veces, a ver, si tú ves un felino, ves algo y te mandas a correr, vas a ser acechado, por lo tanto entras. Lo próximo que pasa cuando estamos en peligro es que aparece lo que se llama la parálisis. Quieto, no corras. Si un perro te ataca, todo el mundo, a veces que, a pesar de que se hace lo contrario muchas veces, pero todo el mundo sabe que debe de pararse. Si te mandas a correr, el perro te va a atacar. Recuerdo que, por ejemplo, cuando los padres antes nos regañaban, si usted se mandaba a correr, te castigaban más. Si te quedabas quieto, solamente quizás era regaño, el castigo era menor. Es decir, estar en peligro para el cerebro está asociado a estate quieto. Quieto, paralízate, no te muevas. Y eso está específicamente, los movimientos están controlados en la corteza motora. Por lo tanto, cuando hablamos entonces de peligro, estamos hablando de algo muy asociado que no es huir, sino es la parálisis. Muchas veces, inclusive, hacerte muerto. Es mejor hacerte muerto que no correr. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el diabético le da trabajo hacer ejercicio. Tiene problemas grandes con la voluntad, con el movimiento, con hacer, con terminar las cosas. Vimos todo lo que tiene que ver con la corteza, lo que pasa en la piel. Entonces, estaríamos hablando de un tema, de una memoria de abandono, donde pasa algo que se queda sin movimiento. A través del tiempo, siempre yo me hice muchas preguntas. Y pude entender. Primero, comprendí cómo estas memorias de abandono están incrustadas en los seres humanos. Bien, en las memorias de abandono te permiten, están ahí, el no movimiento, el no desplazamiento, el no pasar a la acción, en tener miedo de salir de las zonas de confort, porque muchas veces hemos oído, sal de la zona de confort, sal de la zona de confort, y la pregunta sería, ¿cómo salgo de la memoria de confort? ¿Cómo salgo de esa memoria? ¿Cómo me pongo en movimiento? Sin saber que muchas veces lo que tenemos atrás son las memorias de abandono. Entonces, ahí las culturas ancestrales comparten algo y vamos a ver uno de los ejemplos, ¿no? Porque primero ellos hicieron algo, trataron de ir específicamente al sistema nervioso central, calmarlo, porque si no lo calma no puedes comprender, no puedes entender. Con un sistema nervioso excitado, decía mi abuelo, nunca pienses. Cuando estés alterado, no hables. Cabeza caliente, no digas cosas, no pases a la acción. Refresca la cabeza para que puedas entender, comprender y lo que vayas a decir sea lo correcto. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue o entendieron o comprendieron la necesidad de calmar un sistema nervioso central. Bien, como aspecto número 1. Como aspecto número 2, poner en movimiento. Poner en movimiento que, bueno, primero esa corteza motora, poner en movimiento nuestro biocampo energético, porque el diabético cuando resuena con ese conflicto de abandono, abandono en las diferentes facetas de la vida. No piensen que abandono es me abandonaron. Puede ser que no te hayan abandonado, pero hayas tenido, a ver, el no reconocimiento es una forma de abandono.
que no me acepten, que mis padres me hayan dejado con mis tíos, un padre muerto, una madre muerta, cuando el niño muere es abandono. La memoria de abandono se puede manifestar desde ciertas magnitudes. Para esto vamos a dar un poquitico más. Cuando hablamos de estas memorias de abandono, se nos es, si no piensas o no conoces la parte consciente y los niveles del inconsciente, es como que nos quedamos ahí. Ya descrito por la psicología, por Jung y la psicología moderna, el ser humano tiene una parte consciente que ocupa alrededor del 5 o el 10% de nuestra actividad cerebral. No es mucho. Incluso todavía se dicen que hay personas que ocupan un 3%. Eso estaríamos hablando de personas con la conciencia ni baja ni alta, una conciencia humana normal. Ya cuando empiezan a subir al 5 y al 10%, tienen otro entendimiento. Tenemos también un inconsciente personal, que es todo lo vivido en nuestras vidas. Hay que entenderlo. Ese inconsciente personal influye en, por supuesto, de nuestra actividad cerebral. Y también tenemos el inconsciente familiar. Muchas veces vemos que esas memorias de abandono no están directamente en la persona, pero sin embargo son de mamá, por ejemplo, mamá que fue abandonada por su madre, o la mamá que se le murió su mamá, o la mamá que, memorias de abandono, o un papá, o una abuela, o un abuelo, tanto maternos como paternos. Por lo tanto, el inconsciente familiar también está influyendo en nosotros. Entonces, esas memorias son lo olvidado. No, lo olvidado no está perdido, está guardado y puede ser temporal o definitivo. No se borra. Te encuentras con personas a veces que olvidaron las cosas, porque hay tanto dolor y sufrimiento que lo olvidan, pero no se perdió, la información está ahí. Tenemos lo reprimido, eso que rechazamos y que no asumimos como propio. Bien, eso no es mío, yo no soy así, eso me lo hizo el otro, siempre culpando al otro. Estamos en esa parte de la represión, muy característico en los seres humanos. Los complejos, estados mentales de aprendizaje que manifiestan con pérdida del valor personal. ¿Ok? Aquí tenemos lo creativo o lo vocacional, todas aquellas capacidades y talentos latentes se albergan en un complejo universo del inconsciente. Bien, lo aprendido, por eso es que aquello que tú lleves a la parte sabia tuya, también lo vas a albergar ahí. Bien, entonces aquí quiero compartir contigo un ejemplo. Ejemplos pudieran haber muchos, porque hay bastantes evidencias. Aquí solamente, como digo yo, casi siempre me gusta compartir el último, el más reciente, eh, el de mayor impacto, el que pudo haber modificado muchas cosas. Porque si bien es cierto, ¿no? El ser humano siempre está en un proceso de crecimiento y que quizás los resultados que tuvimos con un paciente hace 2 meses, donde tuvimos que quizás dedicarle un tiempo X, hoy por hoy los resultados pueden ser acelerados o diferentes. Bien, porque como bien decía nuestro querido apóstol José Martí, el hombre que no sea capaz de aprender en el día a día está muerto. Si usted todos los días no tiene aunque sea un pequeño aprendizaje en su vida, usted está muerto. Bien, no puede pasar un día sin usted haber aprendido algo. Aprender e incorporar es llevar esa parte a la sabiduría, ¿no? Saborear a la parte sabia de nosotros. Entonces, eso fue algo que nos dijo José Martí, que nació un 28 de enero. Yo también nací un 28 de enero, por lo tanto eh, me encanta esa parte de José Martí. Entonces, uno de los pequeños ejemplos de un trabajo que se hizo, ¿no? En un curso bueno, el curso se acaba de dar, es el curso de sanación cuántica y ancestral.
donde una persona que nos llega al curso, por supuesto, nos dice que ese día, bueno, a pesar de que no había desayunado y que más, que ya mantiene cifras de glicemias altas y que le es muy difícil bajarla a pesar de tomar medicamentos. Aquí, por supuesto, cuando hicimos todo el análisis de la memoria de abandono, a ver si decir, primero preguntamos, hicimos referencia de lo que pudiera ser un abandono, porque todo el mundo podemos vivirlo de una forma diferente. Ella automáticamente conectó con ese recuerdo y aparecen las emociones, ¿no? Lágrimas en los ojos, tristeza, aparece la emoción que hace referencia a que ya esa memoria está activa en ella. A pesar de que pudo haber sido hace muchos años y muchas veces nos refieren, pero es que ya yo he trabajado con ella. Y yo pregunto, bueno, correcto, ya has trabajado con ella, bienvenido. ¿Y qué hace que esa emoción se mantenga en tu zona? Y bueno, y ella pudo contactar con esa memoria de abandono. Pudimos observar o medir el biocampo energético totalmente cerrado. Es decir, cuando se cierra el biocampo, yo estoy aislado. Es como si estuviera en una cápsula aislado. El aislamiento tiene, desde el punto de vista biológico, como una respuesta biológica adaptativa del ser humano, párate. Cuando tú estás en peligro, párate. Párate porque si te mandas a correr, si te mueves, puedes ser sorprendido. Párate. Cuando es, párate. Tú párate y vamos a ver qué pasa. Entonces, por supuesto, todo el biocampo está parado. Si no hay movimiento, estoy aislado. Eso es lo que se llama la memoria de aislamiento, porque no solamente nos aislamos desde el punto de vista mental, sino desde el punto de vista bioenergético, ¿no? Energéticamente, si tú no estás, si no recibes información del entorno, ni de aquí, ni por arriba, es decir, tu conexión con tu yo superior, con tu espiritualidad no existe, tampoco puedes comunicar nada al medio, aislado. Bien, entonces ahí empiezan los problemas. Yo no escucho el mensaje. Cuando yo digo algo, el otro no se entera. Bueno, todos los desmadres que hay ahí, pero no es nada más que ese biocampo que está cerrado. Bien, para eso se hacen técnicas ancestrales que nos permiten liberar ese biocampo de una forma sencilla, de una forma rápida, para poder conectar de nuevo ese biocampo energético. Después se procede ya a la parte más física de nosotros, que sería el sistema nervioso central. Y aquí aparece algo donde las culturas ancestrales, bueno, comparten, hacen, y es algo que quiero, bueno, que ya he ido compartiendo, pero una vez más lo voy a compartir, que sería, bien, ese vehículo o ese potencializador que nos va a permitir. ¿Qué cosa es el potencializador? Bueno, una mezcla de plantas y un preparado que ellos hicieron. Recuerden que estamos hablando de una cultura que estuvo aislada en el tiempo y espacio, un potencializador que me permite a través del uso de la intención y de la palabra poder aplacar de forma casi instantánea el sistema nervioso central. Después de haber terminado esto, dándole un tiempo máximo de 3 a 6 minutos para que ese sistema se restablezca, volvimos a medir los límites de glucosa en sangre y ya habían descendido. Es decir, estamos hablando de un tiempo récord, más o menos 5 o 10 minutos, no mucho más, mientras que el proceso duró y terminamos. Y ya el último día, cuando habíamos terminado ya, nosotros le pedimos a ella, bueno, que nos permitiera y después volvimos a medir los niveles de glucosa en sangre y ya estaban en 105. Una de las manifestaciones de ella de forma verbal dijo, wow, hace tiempo que no tengo los niveles de glucosa en sangre ¿sí? eh, a este nivel. Eso fue algo que me llamó la atención porque a pesar de que estaba tomando medicamentos no entró en ese nivel. Entonces, aquí una vez más, bueno, para mí
quedaba demostrado lo que ya yo sabía, cómo esas memorias de abandono, eh, manifestadas de las diferentes maneras, bien, hacen un impacto, en este caso, en el ser humano, en la diabetes y más en la corteza motora. Cómo a través del uso de la palabra, de un decreto y de algo que me va a permitir a través de ese decreto poder es como penetrar allá en el cerebro, es como una operación psíquica ahí que tú haces. Penetras allá en lo profundo del cerebro y con pequeños movimientos y órdenes que tú vas dando, llega a ese sistema nervioso central a entrar en una fase pasiva y evidentemente la parte motora a nivel celular, a nivel del músculo, comienza a liberarse, lo cual permite en tiempos récord, como digo yo, que los límites de glucosa en sangre comiencen a disminuir. Este es un trabajo que se ha estado haciendo, es decir, se le comparte todo un conocimiento, queda también parte de ver qué pasa con esa información. Bien, ¿qué hacen ellos con la información después si la convierten en sabiduría? Porque aquí se le hace, después se le orientan que en su casa se le da el potencializador para que lo lleven para su casa. Tanto las personas que hemos tenido aquí en consulta últimamente, y se les pide, bueno, todo un trabajo en la casa que es el otro 50%, para ver en un lapso de 28 a 40 días qué está sucediendo. En teoría, debe de haber una remisión importante en los límites de glucosa en sangre. Esto era algo que quería compartir. No sé si alguien de los presentes le gustaría hacer alguna pregunta de esta primera parte. Bien. Recuerden que siempre yo dije algo al principio, el bienestar del ser humano, la sanación del ser humano, la transformación del ser humano parte de dos cosas: conocimiento y sabiduría. Sabiduría viene de saborear, viene de moverte, del saber, el moverte, movimiento. Por lo tanto, como yo siempre digo, esto es un 50 con un 50. Yo comparto el conocimiento, usted tiene que incorporar en usted la sabiduría, moverse, hacer, eh, porque muchas veces el conocimiento solo queda para que impregne en esa célula, en ese cuerpo, en ese inconsciente, se necesita un movimiento. ¿Alguien de los presentes que quiera compartir algo, preguntar algo? Mientras se van ahí preguntando ustedes mismos, vamos a compartir algo más. Esto, por supuesto, van a haber talleres próximamente, que es ya la parte esa de movimiento, lo de incorporar ustedes. Este taller de visión extraocular, es importante entender que no es la gracia solamente de ver con los ojos tapados, sino todo lo que trae consigo esto. Esto, como consigo, trae una serie de el desarrollo de los procesos de la clarividencia, de la intuición. Intuición viene del corazón. En el corazón tenemos nuestro mayor centro de intuición. Poder conectarte tú con esa intuición que te va a permitir anticiparte a los eventos. Las personas con un grado de intuición desarrollado y bien orientado. Porque no es que tú lo desarrolles, no es que tú lo tengas. Muchas veces hay personas que me dicen, yo soy clarividente. ¿Ok? ¿Me permites hacer algunas pruebas contigo? Cuando comienzas a hacer las pruebas, las personas, sí, no dudo que no vean cosas, pero hay cosas aún que no tienen claras. Entonces, el desarrollo de la intuición y de los procesos de clarividencia te van a permitir entrar en esas dimensiones sí o sí. La activación de la quinta dimensión permite la comunicación entre los mundos espirituales y el mundo físico. Bien, esa comunicación entre el mundo espiritual y el mundo físico es muy importante, entre lo sutil y la materia, entre la energía, lo no visible y lo visible, teniendo como
Como experiencia mía muy particular, un día conocí a un monje y él me decía, el ser humano tiene grandes problemas específicamente con la parte espiritual. Y yo me la quedé mirando y decía, bueno, es su percepción, ni bien ni mal. Y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué usted dice eso? ¿En qué usted se basa? Y me dijo, porque lo espiritual y lo material van unidos de la mano, no se pueden separar. Entonces, esa relación o esa comunicación entre los dos mundos es muy importante para que tú puedas fluir en tu vida. Bien, aprender a ver con la segunda visión, es decir, con el ojo interno, desarrollar esa visión interior es muy importante. Al tener el conocimiento, desarrollas entonces sí o sí un tema de la sabiduría interior. Estaremos el próximo, este fin de semana, no, ya un poquitico más adelante, dando el taller de sanación cuántica y ancestral en Acapulco. Aquí se hacen ceremonias. Una de las ceremonias que se hacen en todos los temas estos de los cursos de sanación ancestral, se toman plantas, es decir, hay ceremonia con plantas medicinales. En este caso, el tabaco es una de las plantas medicinales que nosotros tomamos acá. Te permiten ampliar también la preparación previa para poder escuchar los espíritus guías, poder entrar en ese mundo espiritual para poder unirlo con la materia, habilitando otras dimensiones o planos de conciencia. Bien, te ayuda a quitar los pensamientos, concentrarte mejor. Esto se va a dar, como había dicho, ya en Acapulco, será la ceremonia del tabaco. También se va a hacer la ceremonia con la Madre Tierra, ya que vamos a aprovechar que estamos en la linda playa de Acapulco, donde tenemos arena. Este momento importante. Estaremos trabajando con esa Madre Tierra. La Madre Tierra tiene capacidades importantes de abrir los caminos, de elegir, esa capacidad profunda de recibir todo lo sucio, de nosotros podemos entregar eh, todos pensamientos de baja frecuencia que hemos tenido como miedos, inseguridades, culpas, todos esos pensamientos se entregan a través de una ceremonia que se hace ahí a la Madre Tierra o en contacto directo con la Madre Tierra. Y estaremos trabajando la ceremonia del jaguar. Bien, el jaguar en las culturas mayas, específicamente en su cultura acá en México, tiene una simbología muy grande. Es poder, es fuerza, es reproducción, es independencia. Esos poderes ya puestos en el jaguar o que manifiesta el jaguar, donde sus culturas por acá maya, como las culturas incas también, le pusieron, y lo estaremos trabajando y lo estaremos incorporando a través de esta ceremonia. Esto se va a realizar 28, 29 y 30 de julio en el puerto de Acapulco y donde se pueden estar, ahí tienen los teléfonos de contacto. Puede ser a través de, bueno, de la Escuela de Psicobiocodificación o a través del amigo Paco, que es el que nos estará gestionando el curso, es decir, por allá, por Acapulco. Estaremos pasando 3 días muy lindos. Bueno, también podrá ir a la playa, vacacionar, compartir ahí en la playa. Esta información toda la podrá estar encontrando en la plataforma de la escuela. A ver, por acá nos hacen una pregunta, por favor. Me gustaría que usen el micrófono. Que no tengan pena. ¿Cómo poder elevar la masa muscular del cuerpo en personas diagnosticadas con esta enfermedad? Bien, la masa muscular específicamente está dirigida por la corteza motora. Bien, a ver, lo primero que hay que hacer es observar cómo está el biocampo. A ver, talleres, sí, conferencias de biocampo donde yo explico cómo medir el biocampo. Está el biocampo, bueno, hay desde equipos modernos muy actuales para medirlo hasta lo más rústico, que sería un péndulo o una varilla sinestésica, radiestésica. Bien, las varillas o el péndulo miden el biocampo. De ahí tener presente, por ejemplo, si nosotros tenemos dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Por el hemisferio derecho, nosotros recibimos información, ¿bien?, del entorno. Por el hemisferio izquierdo, nosotros emitimos una información por el entorno.
y tenemos nuestra coronilla aquí arriba, que es donde recibimos la información o estamos comunicados con nuestra divinidad. Son las tres áreas importantes de nosotros. Entonces, medir esas áreas, si están abiertas, si están cerradas, nos están hablando si la persona, evidentemente, está en un proceso de aislamiento o está en comunicación con el entorno. Si tú estás en comunicación con el entorno, no hay problema. Incluso se pueden hacer técnicas también que se comparten en estos cursos de sanaciones cuánticas y demás. A ver, estoy hablando de cursos de sanaciones cuánticas. En el diplomado de psicobiocodificación también se enseña a hacer todo eso. Lo que el diplomado lleva un poco más de tiempo, por supuesto, el conocimiento es más profundo, la integración es más profunda y sí o sí lo vas a llevar a la parte sabia porque sí o sí son 9 meses que tú vas a estar trabajando y tienes que, es decir, tienes que trabajar. En los cursos de sanación cuántica y ancestrales son cursos acelerados donde se comparten una serie de técnicas, se hacen rituales, ya esos rituales, estos cursos son más bien presenciales, se hacen rituales ya en el lugar, muchas veces en la escuela se hacen rituales, pero ya serían rituales más bien de forma personal, ¿no? Hay sus características con uno con el otro. Sí o sí, la parte muscular, cuando se pierde el tono muscular, estaríamos hablando de la corteza motora. De eso sí tienes que tener claro. El músculo tiene como función movimiento, ajetreo y actividad. Si está atrofiado, es que la corteza motora no está enviando los impulsos necesarios para que ese músculo se tonifique, para que ese músculo tenga la actividad completa. Bien, entonces, trabajar en la corteza motora sería trabajar primero en el sistema nervioso central. A ver, palabras que nosotros usamos o que se usan o que se tratan o que compartimos también, ¿no? Primero, la intención que tú tengas es muy importante. Hay dos formas de hacerlo. El ser humano habla de lo que tiene. Tengo atrofia muscular, por ejemplo. Usted va al médico con debilidad muscular y usted le dice al médico, doctor, es que no tengo fuerza para hacer el brazo, no puedo caminar. Entonces, usted hace referencia a lo que tiene. Y desde las medicinas ancestrales, de la medicina cuántica también nos dicen algo. Mientras más tú pongas atención a algo, más se te va a manifestar. ¿En qué tú estás poniendo la atención? Bien, entonces nosotros acá, en la Escuela de Psicobiocodificación, enseñamos procesos como, por ejemplo, toca la corteza motora y dile que potencie tal actividad. Es potenciar la actividad muscular, el tono muscular en tal lugar. Pon la mano en, por ejemplo, en el sistema donde se localiza la mayor parte del sistema nervioso neurovegetativo y dar la orden que ese sistema neurovegetativo entre en una actividad pasiva. Por supuesto, hay programas, ¿no? Hoy existen software en los móviles que nos van a permitir acceder a más rápido, ¿no? A esas funciones, se puede medir, hay el péndulo para medirlo. Entonces ya cuando usted, después, por ejemplo, en el caso de la glucosa, hay glucómetros. La ciencia hoy ha puesto en manos de todos nosotros glucómetros. Uno para trabajar con él, otros para usarlo como de forma personal, lo que sea, pero tienes glucómetros para trabajar y medir. Entonces esa medición te va a ir dando, te va a ir dando una idea de cómo tú vas trabajando, si faltan o bueno, ya está bien con lo que tú has hecho. No sé si la pregunta quedó. Sí, doctor, muchas gracias. Por acá nos pregunta Guadalupe, ¿qué posibilidades hay de revertir esta enfermedad y eliminarla del cuerpo heredo familiar? No entendí muy bien. Bueno, la posibilidad de transmutar una enfermedad siempre es posible. La posibilidad siempre existe. Pero para transmutar algo, la corteza motora está conectada con la parte espiritual de nosotros. La espiritualidad lleva grandes movimientos. Bien, la espiritualidad te va a permitir muchas veces lo que se reconoce como crisis de desarrollo interna, que es, no quiero seguir,
ya estoy cansado. Wow, volver y allá, hacer esto para conseguir aquello. Eso se llama espiritualidad y eso se llama crisis de desarrollo interno. Cuando esa crisis de desarrollo interno aparece en el ser humano, que usted tiene que darse a crecer. Darse a crecer y usted va creciendo. Bien, y va emprendiendo un movimiento. Entonces la corteza motora está muy conectada a la espiritualidad del ser humano. Bien, ahí está también conectada a los temas estos de las líneas temporales. Yo hoy digo, me gustaría pasar tal curso, me gustaría ir a tal lugar de visita, me gustaría ir allí y después no vas allí. Eso tiene que ver con la corteza motora. Bien, con esas experiencias que donde tú pusiste esa energía y una de las formas de fortalecer la corteza motora es cerrar las líneas temporales. Todos aquellos pensamientos que tú has tenido, donde tú has querido ejercer algo y no lo has hecho por los motivos que sean, por economía, por no podido, por enfermedad, por el trabajo, por lo que sea, bien. Por ejemplo, esa señora que yo les compartí a ustedes en la imagen es una profesora. Ella dice que ella en su vida laboral se ha pedido 4 veces o 3 veces permiso para moverse. Pero que ella algo interior le decía pide permiso. Ella pidió permiso en su escuela y ella participó jueves, viernes, sábado y domingo en el taller. Y se fue impresionantemente bien, muy alegre por lo que recibió, muy alegre por haber visto los límites de glucosa en sangre en esos niveles. Entonces, sí o sí, la corteza motora está implicada en todo un proceso que se llama espiritualidad en el ser humano, que se llama saber, se llama sabiduría, se llama saborear la vida. Entonces, sí se puede, sí, claro que se puede, lo que lleva ese movimiento. Con el conocimiento solo no lo vas a lograr. Tranquila, el conocimiento solo no nos va a permitir lograr muchas cosas. El conocimiento solo muchas veces lo que nos permite es mejorar algo momentáneamente o por un tiempo X. Ya la sabiduría sí te permite incorporar y hacer el cambio y la transformación por un tiempo más duradero. ¿Alguien por acá que nos quiera compartir algo? No sé si alguien más nos quiera preguntar. María Miranda López, ¿algo que nos quieras compartir? No sé por acá si alguien, si Diana Enrique nos quiera compartir algo. Lucy, Lucila, alguien por acá que quiera preguntar, compartir algo. Bien, por el momento, darle las gracias infinitas por estar acá. Reflexionen en todo esto que hemos compartido aquí. Reflexionen en esta parte sí, que he compartido. Reflexionen sobre esto. Las memorias de abandono, hay muchas formas de trabajarlas. Sí o sí, para que el cerebro pueda entender una información, un conocimiento debe estar en una forma pasiva. ¿Bien? Hemos visto, por ejemplo, cómo hay personas que están en forma activa cuando llegan a un curso. ¿Y qué hacemos? Usamos técnicas para llevarla a esa forma pasiva para que pueda comprender, pueda integrar el conocimiento. Entonces, sí o sí, el conocimiento y la sabiduría nos van a llevar a estados de conciencia muy diferentes, donde esos estados de conciencia nos van a permitir desde sanar, trascender recuerdos, momentos de dolores y sufrimiento en nuestras vidas. Darle las gracias infinitas por su tiempo, por estar acá, por acompañarnos. No sé si alguien más nos quiera compartir algo, si no, daríamos por terminado toda esta parte, a ver si por acá ya, aquí, muchas gracias a ustedes por estar acá también. Maestro, Dígame, María Dolores. ¿usted qué recomendaría para las personas que tienen este padecimiento para endulzar sus comidas, sus bebidas y que lo usen como como endulzante? A ver,
Mira, te voy a compartir algo. Cuando se hace los procesos estos de ayuno, sabemos que hay tipos de frutas, por ejemplo, que el diabético no puede comer. Una de ellas, sí, no es que no la pueda comer, sino que al comérsela le puede elevar los límites de glucosa en sangre. Una de ellas es el mango, la uva, y hay algunos otros alimentos que, o en este caso frutas, que pueden resultar en mamey, por ejemplo. ¿Y qué hemos hecho? Le hemos dicho a las personas que, porque después de los 3 días de ayuno, se le dice a la persona que puede incorporar o comenzar a incorporar alimentos, pero primero es una sola fruta, un tipo de fruta, que incorporen ese tipo de fruta. Lo hemos dirigido, mira, usted, pero profesor o doctor, quien sea, quien haya dado la orientación, si yo como eso me eleva el azúcar, usted lo va a comer hoy, es lo único que usted va a comer y se va a estar midiendo la glucosa como usted se la mide mañana, mediodía y antes de acostarse a dormir y al otro día por la mañana y nos comparte. Sorprendentemente los límites de glucosa no están altos, no suben, se mantienen en los límites que están. ¿Bien? Entonces no es un tema de comida. ¿Qué pasa fisiológicamente en el ayuno? Tu cuerpo se limpia. Lo que pasa es que son 3 días limpiando un cuerpo. ¿Bien? Es decir, lo que yo logro, lo que puedes lograr llevando el sistema nervioso vegetativo a un estado pasivo, eh, potenciando la corteza motora. Supongamos que eso te lleve 40 minutos, 1 hora. Sin el potencializador, te puede llevar 1 hora. Con el potencializador, te puede llevar 15 minutos. Supongamos que estés 1 hora, porque no tienes el potencializador y lo haces. Comparada con 3 días, creo que es mucho más rápido. ¿No es verdad? Entonces, potenciar, yo pienso que no es el azúcar en la vida real. Es, a ver, cuando nosotros tenemos la memoria de abandono, a ver, el tema aquí fundamental es entender la memoria de abandono. Primero, tengo que ser fuerte. Las personas que se sienten solas tienen que ser fuertes o crean mecanismos de fortaleza para emprender en el mundo, para lograr cosas. Y las logran, no es que no las logren. Sí logran tener cosas, sí logran cosas en la vida, pero a cambio la vida le da, por ejemplo, la diabetes. Y específicamente la dureza en el cuerpo la da el calcio. Lo que más duro nosotros tenemos son los huesos y los dientes y están llenos de calcio. Cuando se descalcifican, aparece la osteoporosis, aparece una fractura. Entonces, cambiar de pensamiento de dureza a un pensamiento de flexibilidad. El pensamiento de dureza está muy ligado a las memorias de abandono. Pero para tú entender eso, primero, sí o sí, eso no, cualquier cosa, para uno entender cualquier cosa en la vida, si tienes el sistema nervioso excitado, no lo vas a entender. Ahora tiempo, hubo una persona que estuvo en el grupo ese que tenemos grande ahí de WhatsApp, donde muchos de ustedes están, una doctora que no entendía lo del sistema nervioso. Entonces ella me dice por privado, por favor, tengo el sistema nervioso muy excitado, explíqueme. Y yo le expliqué 2 o 3 veces y ella no entendió, me dice, ¿por qué no entiendo? Entonces, ¿qué hizo? Eligió salir del grupo. Menos va a entender. Bien, menos va a entender porque inclusive no estaba acá en Ciudad de México, era de otro país. Entonces, el sistema nervioso excitado no nos va a permitir comprender, entender muchas cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es calmar ese sistema nervioso. El diabético, por lo general, inclusive nuestro querido Fran Suárez de Metabolismo TV, que ya falleció, él nos explicaba el tema del sistema nervioso excitado. Él en este caso específicamente usaba el magnesio, el citrato de magnesio, muy bueno para calmar el sistema nervioso. También lo pueden usar. Lo único que aquí nosotros compartimos una técnica que en el tiempo es mucho más rápida. ¿Bien? Que sería, a ver, la técnica es sencillamente el sistema nervioso central lo vamos a encontrar aquí atrás. Bien. Y hay que medirlo.
Por supuesto, se mide yo lo mido con un software que tengo aquí del Instituto de Gear Matter, el Instituto de Cardiología en Estados Unidos. Ese software me permite saber de forma inmediata cómo está el sistema nervioso. Si está excitado o está en una forma pasiva. Si está excitado, bueno, comienzo. En este caso, yo cuando, a veces que no ando ni con el líquido, estoy en otro lugar, y bueno, sé que tengo que dar un masajito ahí más tiempo, con la idea de potenciar la parte pasiva del sistema nervioso central. Bien, mantener eso. Y después vuelvo a medir, si tienes que medir, ¿no? Lo bueno es medir para tú diferenciar y ves que a los 15, 20 minutos, 10 minutos, está. Cuando lo haces con el potencializador, en 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, puedes entrar en un estado de tranquilidad total, muy relajado. Entonces de ahí comienzas a hablar con la persona y la persona te entiende. Porque lo primero que hay que comprender, entender, para después pasar eso a un movimiento a nosotros. Porque si yo te digo, mira, estás aquí, vamos hasta aquí, pero tú no entiendes por qué tienes que moverte desde aquí hasta aquí, seguro tú no te vas a mover. Pero si tú estás en un sistema nervioso excitado, por mucho que yo te explique las ventajas, los beneficios, el objetivo que tú vas a obtener cuando llegues aquí, no lo vas a entender tampoco. Si tú y yo te pongo el sistema nervioso en una fase pasiva, cuando yo te explico esto de aquí a aquí, ya lo entendí. Entonces tú cuando tú entiendes comienzas el movimiento. Movimiento es saborear, es sabiduría y es un camino que tú emprendes y en ese camino sí o sí integras el proceso completo. ¿Pudo entender María Dolores? Por favor, no sé si me llegue a explicar, si quiere que le explique algo mejor. Sí, maestro. Sí, la pregunta era respecto a un familiar que tuve, la cual una tía padecía esto y un médico que la llevaron le recetó que endulzara sus cosas con mascabado, que es lo más dulce que queda de la caña, pero es lo más, como lo más, por decir, natural. Entonces ella duró 20 años muy controlada, muy estable en sus niveles y me sorprendía, claro, eran dosis pequeñas las que le permitían, pero me sorprendió que le recetaran este tipo de endulzante y le prohibió todo tipo de otro tipo de azúcar y mucho menos los que venden para, según especiales para diabéticos. Estas marcas de sobrecitos y todo eso le dijo que no, que nada de eso, que mejor el mascabado. Bien, el mascabado es una sustancia natural, va a lo más natural posible y puede tener un efecto, nunca lo he probado, pero puede tener un efecto beneficioso en este caso. Bien, Muchas gracias. gracias a usted por su pregunta, por su comentario, que siempre todos los comentarios son válidos. No sé si alguien más de los presentes quisiera hacer alguna otra pregunta. Si no, daré las gracias a todos y nos estaremos viendo en los próximos eventos. Recordarle que bueno, que ya el próximo viernes comienza el taller de visión extraocular. Los que quieran unirse, está abierto las inscripciones. Muchas gracias por su tiempo y nos estaremos viendo en los próximos programas. Recuerden que se va a transmitir en las redes y recuerden compartir, porque compartir es crear conciencia. Un abrazo.